Hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Profesión política y administrativa que es de interés general. Hasta el aire que respiramos tiene que ver con esas decisiones, definitivamente sí. Domingo no, estamos hablando que este es un martes, principio de semana más cortica. Este lunes 17 de octubre fue el Día Internacional de la Pobreza Extrema. Y se aplica nuevamente a la introducción que yo siempre hago. Poder acabar con la pobreza en general, la pobreza extrema en particular, tiene que ver con voluntad política, tiene que ver con decisiones políticas y administrativas de los diferentes gobiernos, del gobierno nacional, en este caso nuestro de Gustavo Petro, de los gobiernos departamentales, de los gobiernos locales, y para el caso que vamos a hablar, del gobierno local de Medellín. Y bueno, creo que también podríamos tocar los gobiernos metropolitanos, los 10 municipios metropolitanos, a sabiendas de que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, cerca de 200.000 personas en el área metropolitana del Valle de Aburrá están en ese rango de la pobreza extrema. O sea, pobreza extrema, para que nos quede bien claro, personas que viven diariamente con 6.000 pesos, caben aquí en los dedos de las manos, 6.000 pesos diarios. Para hablar sobre este tema y sobre las propuestas, por supuesto, hechas a los gobiernos nacional y local de Medellín, hemos invitado a Fernando Valencia, quien es asesor político de la corporación Viva la Ciudadanía. Bienvenido, Fernando. Hola, Fernando. Fernando Valencia. Vuelvo y digo, asesor político de la corporación Viva la Ciudadanía, quien hoy quiere conversar con nosotros acerca de la propuesta que la corporación tiene para inicialmente 3 poblaciones en particular: los cuidadores, los trabajadores informales y la población rural, pensando en una renta básica, una expresión que conocimos muy bien durante la pandemia del COVID-19 en el gobierno del expresidente Iván Duque, que se hablaba, recuerdan ustedes, de los trapitos rojos en medio de la pandemia, cómo había que ir a repartir alimentos a las casas donde había un trapito rojo. Bueno, se empezó a hablar entonces pues de renta básica o de ingreso básico, de ingreso mínimo para estas personas que estaban sufriendo de hambre, agravado con la pandemia del COVID-19. Ahora sí está con nosotros Fernando Valencia. Hola, Fernando, bienvenido. No, qué vaina, hombre, ¿qué le pasó a Fernando? Se nos congeló. Vamos a esperar a restablecer la comunicación con él, así que pasemos a otro tema mientras tanto, porque este tan importante no lo quiero yo. Fernando, hola. Fernando Valencia, asesor político de la corporación Viva la Ciudadanía, hola. Roger, hola, ¿cómo estás? Bueno, uy, tenía ya asustado, hombre. Esta tecnología todavía no está inventada del todo. Bueno, Fernando, ya lo presenté. Hágame el favor, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes para lograr que la pobreza extrema sea atacada como debe ser? Fernando, no. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a otro tema entonces. Mientras tanto, mientras Fernando se desconecta y se vuelve a conectar, a ver qué pasa. Oigan, imagínense que nosotros hemos venido hablando durante mucho tiempo de los derechos humanos. Yo recuerdo que en algún momento nos pusimos a pensar que los derechos humanos estaban como que orientados a defender solamente a un sector de la población. Por ejemplo, cuando se hablaba de derechos humanos, de violación de derechos humanos, la organización Human Rights Watch, por ejemplo, siempre se refería a cómo el Estado, la fuerza pública, el ejército, la policía, los organismos de seguridad del Estado violaban los derechos humanos. Yo estoy hablando del momento cuando yo era, por ejemplo, periodista del noticiero informativo de Antioquia de Coopercol. Por eso estoy recordando esto. Y nos preguntamos, ¿pero por qué no se habla de vulneración, violación de los derechos humanos de los grupos armados al margen de la ley, de la guerrilla en ese momento, por ejemplo? Bueno, todo esto es para llegar a un momento en el que el presidente
de El Salvador, Nayib Bukele, ha llamado la atención de manera muy franca sobre esta diferencia. Los derechos humanos deben ser respetados por todos, por organismos de seguridad de derecha, por grupos armados al margen al margen de la ley de izquierda, en fin, por todo el mundo. Y por los delincuentes que se habla, dice él, de defensa de derechos humanos de los delincuentes, a los cuales no se les puede aplicar penas máximas porque se les vulnera sus derechos humanos, no obstante, ellos vulneren los derechos de la gente honrada. Me parece maravilloso traer a colación aquí a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, haciendo esta reflexión en el momento en que presenta la nueva procuradora Raquel Caballero, procuradora para la defensa de los derechos humanos, haciéndole esa precisión. Aquí está entonces el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. No han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos. Esta llamada de atención que hace el presidente Nayib Bukele me recuerda a un compañero estudiante de Derecho, a Freddy Hoyos, quien de forma muy graciosa decía que su tío se quejaba mucho de que, de esta manera, desde que inventaron eso de los derechos humanos, no hay justicia, no se puede aplicar justicia. Y pues tiene que ver un poco con lo que está planteando acá el presidente de El Salvador. Ahora, queda claro, y lo dice él, los derechos humanos son de todos, por supuesto. Los que cometen un delito, a pesar de que pierden algunos derechos civiles que no humanos, como por ejemplo no poder votar, no poder participar en política, estar privados de la libertad, ese es un derecho fundamental, la libertad. Aquí en Colombia, por ejemplo, no se les priva de un derecho fundamental, como en Estados Unidos, por ejemplo, o algunos países del mundo, que es la vida, cuando son condenados por algún delito atroz. A pesar de eso, ellos son sujetos de protección de todos sus derechos humanos. Pero lo raro es cuando de pronto se voltea la torta y algunos organismos defienden o pareciera que defendieran más los derechos humanos, entre comillas, de quienes vulneran los derechos humanos de la gente de bien. Debe tenerse claridad y es el llamado que estaba haciendo Nayib Bukele pues, a la nueva procuradora defensora de los derechos humanos en este país centroamericano. Terminado comerciales, recordemos esto, me parece bastante importante. Mario Fernando Córdoba Pérez, gerente del Hospital General de Medellín, ha sido invitado al Foro 31 Internacional de la Organización para la Excelencia de la Salud, que es organizado por la Organización para la Excelencia de la Salud, precisamente en alianza con la Fundación Santa Fe de Bogotá y Planetary Internacional, foro que se va a llevar a cabo los días 19, 20 y 21 de octubre, que congrega a líderes de la salud de Colombia y Latinoamérica. Un certamen académico con temas de liderazgo, calidad, innovación y atención centrada en los pacientes. Y el Hospital General de Medellín tiene harta experiencia en este tema y el gerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba Pérez, va a compartir desde la moderación de este foro experiencia, trayectoria y logros en el sector de la salud. Aquí está el gerente del Hospital General de Medellín.
La OES, la Organización para la Excelencia de Salud en Colombia, ha fijado este año sus ojos en el Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez. Es así como hemos sido invitados al foro número 31 que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena en nuestra calidad de moderadores. Es un orgullo para nosotros poder participar en un evento que tiene carácter internacional y que nos permite mostrar nuestra experiencia, nuestro conocimiento de hospital acreditado, de hospital público, de hospital que atiende las necesidades de los más desfavorecidos en la ciudad. Seguramente lo haremos con todo el orgullo que nos representa esta institución. Excelente. Felicitaciones, gerente. Vamos a hacer un corte para mensajes y ya regresamos. Bueno, ahora sí estamos en contacto con Fernando Valencia, asesor político de la Corporación Viva la Ciudadanía. Fernando, ¿cuál es la propuesta que tiene Viva la Ciudadanía y la veeduría del Plan de Desarrollo de Medellín para el Plan Nacional de Desarrollo para que se pueda combatir en el país y en Medellín la pobreza extrema? Sí, Roger, bueno, un saludo muy especial para ti, para la teleaudiencia. La propuesta concreta es la siguiente. Resulta que estamos atravesando por una situación de pobreza extrema y hambre muy grave en el país. Como lo mencionabas ahorita, las cifras de habitantes de Medellín y el Valle de Aburrá en esa condición es bastante grande y tenemos que considerar que eso creció durante la pandemia y que ha sido mucho más grave ahorita en la situación de inflación. Si nosotros consideramos que la mayor inflación está puesta sobre la canasta de alimentos, por lo tanto golpea a la gente más pobre, es decir, a más pobreza, más impacto de la inflación en este momento. Se calcula que la inflación de alimentos está cercana al 30%, lo cual significa que la gente en situación de pobreza extrema y hambre ha visto agravada su condición durante lo transcurrido de este año. Entonces lo que queremos hacer es lo siguiente. El municipio de Medellín ya tiene en el plan de desarrollo un programa que se llama Renta Básica y adjudicó unos recursos para cubrir a 100.000 personas con una transferencia monetaria que les ayudara a resolver el problema del hambre de manera, digamos, provisional. Ese programa no se ha cumplido satisfactoriamente, pero si ese programa se cumpliera bien, se aplicara lo que está en el plan de desarrollo y luego eso se llevara a una proposición al Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos que en este momento se está formulando el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional y hay mucha coincidencia. El programa del Gobierno Nacional contempla la renta básica, la economía del cuidado, la inclusión de la economía popular, o sea, la economía informal, y la lucha contra la pobreza extrema y el hambre. Entonces, si Medellín confluye a una propuesta de articulación con la política nacional, habría una enorme oportunidad de poder superar la pobreza extrema y el hambre en Medellín. ¿Cuánto es la renta básica, el valor? Ahorita yo di al principio una cifra, 200.000 personas en el Valle de Aburrá que viven diariamente con 6.000 pesitos, que eso es dramático. Usted está hablando de 100.000 personas hacia las cuales en Medellín nomás está orientada la renta básica. ¿Cuál es la cantidad que debería ser la adecuada para esa renta básica? Bueno, Roger, mira, la pobreza se mide, esta es pobreza monetaria, o sea, se mide por el ingreso. Entonces lo que se dice es, cuando una persona está recibiendo 170.000 pesos o menos al mes, está en la franja de pobreza extrema. Para poder salir de la pobreza extrema, esa persona tendría que estar en lo que llamamos la línea de pobreza, que en este momento está alrededor de medio salario mínimo. Entonces uno pudiera decir, el mínimo que debería recibir una persona para estar fuera de la franja de pobreza extrema, que es el riesgo de hambre, debería ser medio salario mínimo, o sea, 500.000 pesos. El municipio de Medellín había comprometido en su plan de desarrollo más bien un aporte de 100.000 pesos mensuales durante 36 meses. Eso no resuelve el problema, pero sí contribuye a ir empujando progresivamente a que la gente vaya saliendo de la pobreza extrema. La idea de los economistas es que
Si a la gente se le apoya y la gente va logrando ciertas capacidades, la gente va superando la línea de pobreza extrema, llega a la línea de pobreza y después podría incluso superarla y pasar a lo que llamamos la línea de clase media. Bueno, entonces serían 500.000 pesos mensuales, dividido 30, ya no serían 6.000, sino 16.000, 17.000 pesos para vivir diariamente. Aún así, pues eso es insuficiente, sobre todo. Bueno, pero ¿es por persona o por familia? Que quede claro eso. Por persona, es por persona, se calcula por persona. Sí. Yo me asusté porque una familia de 5, 6, sobre todo en las clases pobres, más pobres, allá no son 4, sino más de 6, entonces muy duro. Bueno, sí. Excelente. Pero venga, ¿cómo confluyen aquí los dos planes de desarrollo? La propuesta del alcalde, que en este momento está de Medellín, que está entregando 100.000 pesos, y lo que se debe hacer. ¿Cómo deben sumarse? Que eso es lo que para ustedes es bien importante en el Viva la Ciudadanía, y es que hay un acuerdo entre el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno de Daniel Quintero de que esa renta básica hay que darla, y ojalá que responda realmente a necesidades lo más básico posible, pero que responda. ¿Cómo se confluye esos dos gobiernos? ¿Cómo se logra? Bueno, para entender esto hay que explicar que la gente sale de la pobreza no cuando el gobierno le da plata, sino que la gente sale de la pobreza en la medida en que logra desarrollar sus capacidades para producir mejores ingresos y superar la pobreza. Entonces, ¿en qué confluyen? En el Plan de Desarrollo de Medellín hay un programa muy interesante que se llama Canasta Básica de Derechos. Entonces, ahí se combina una transferencia monetaria, se combina con unas capacitaciones, con un apoyo para el acceso a alimentos y a vivienda. Es decir, es un programa integral donde uno lo que hace es que apoya a la gente para que no aguante hambre, pero la acompaña para que vaya saliendo progresivamente de la pobreza. En eso concluye con el programa nacional en lo siguiente, en varios aspectos. Uno, se considera que una forma de salir de la pobreza es ayudar a la gente que está en lo que llamamos la economía del cuidado o el sistema del cuidado. Hay personas que están dedicadas al cuidado de niños, de ancianos, de personas con discapacidad que no pueden trabajar, o sea, que no pueden acceder a un empleo formal. A esas personas hay que ayudarlas. Entonces, ambos proyectos coinciden en que a través del sistema del cuidado se puede apoyar a la gente más pobre para que vaya saliendo. Dos, el tema de las economías informales. Sabemos que una cosa es tener un empleo formal, otra cosa es estar en el rebusque, en la economía informal. Entonces, es vincular a la economía informal a los procesos de economía, lo que se llama la incorporación de las economías populares. Y tres, el tema de la transferencia monetaria, entendiendo que si bien la gente necesita desarrollar capacidades, es importante que ahorita tengan disponibilidad de recursos para que no aguanten hambre. Entonces, la combinación de esas tres cosas, bueno, y una cuarta cosa, es que ambos programas coinciden en que la población rural es la más duramente golpeada con la pobreza. Entonces, eso, Roger, sumado a lo que te decía ahorita, por ejemplo, el dato de cuántas personas hay en pobreza extrema en Medellín, en un reporte que le entregó la alcaldía a la veeduría hace 2 semanas, decía que ya había aumentado el número de gente en pobreza extrema a 190.000 en Medellín. O sea, es que nosotros tenemos que considerar que después de la pandemia y en medio de la inflación que estamos soportando, hay más gente aguantando hambre en el Valle de Aburrá. O sea que esa cifra del DANE de las 200.000 personas en el área metropolitana en pobreza extrema, pues ya está rebasado desde hace rato, precisamente por esa coyuntura especial de la pandemia del COVID-19. Hoy, casualmente, se está presentando o se presentó ya en Bogotá el Ministerio de la Equidad y la Igualdad, aunque eso me suena como igual, pues, pero así lo llaman, Ministerio de la Equidad y la Igualdad, que es el que va a liderar la vicepresidente Francia Márquez. De pronto esto le aporta a este propósito de la Corporación Viva la Ciudadanía y la veeduría del Plan de Desarrollo de Medellín, en el propósito de lograr de manera concreta con una renta básica a ayudar a que salga tanta gente de la pobreza extrema. Eso es terrible. Vamos a un corte para mensaje y ya regresamos con usted, Fernando, y con estos inteligentes, interesantes y calificados televidentes e internautas. Contraloría General de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno.
Estamos conversando sobre la pobreza extrema en la ciudad de Medellín con Fernando Valencia, quien es asesor político de la Corporación Viva la Ciudadanía. Vamos a retomar la conversación presentándoles al secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la ciudad de Medellín, Santiago Preciado, quien habla de que el distrito de Medellín ha venido trabajando duro con las familias vulnerables de la ciudad. Habla de estrategias como el acompañamiento familiar a cerca de 50.000 hogares. Vamos a escucharlo y sobre eso hablamos. Desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, en la estrategia de Medellín Me Cuida, tenemos como prioridad la lucha contra la pobreza. Es así como hay 3 datos muy importantes que contarle a la ciudad, y es que hemos logrado sacar, pese a la pandemia, más de 7.500 familias de la pobreza, pero además hemos acercado más de 200.000 oportunidades a muchas de las familias que atendemos en la ciudad de Medellín en el día a día. ¿Cuántas de esas familias atendemos en estos momentos en lo que va de gobierno? Más de 50.000 hogares que a través de toda la oferta que les brinda la institucionalidad, tanto el distrito de Medellín como el gobierno nacional, luchamos día a día para que salgan de la pobreza. En la construcción de la Medellín Futuro nadie se queda atrás. Fernando Valencia, ¿tienen ustedes en cuenta esta información que permanentemente está sacando la alcaldía de Medellín sobre cómo ayudan a hogares, en este caso a familias en pobreza extrema, con dificultades, en este caso 50.000? Sí, Roger, por supuesto, yo te decía ahorita hay un reconocimiento a lo afortunado del programa que está diseñado en el plan de desarrollo, pero digamos desafortunadamente se han presentado problemas que no ha permitido cumplir con las metas del plan de desarrollo. Por decir algo, la renta básica estaba pensada para dar una transferencia de 100.000 pesos durante 36 meses a 100.000 personas, porque cuando se formuló el plan, el DANE nos decía que teníamos 104.000 personas en condición de pobreza extrema en la ciudad. Sí. Eso pues por muchísimas razones no se ha cumplido, ¿cierto? Por ejemplo, los pagos no han sido regulares, la gente no tiene claridad sobre si la transferencia es de 100 o 200.000 pesos cada 3 meses o cada 2 meses, es decir, los pagos son irregulares. No hay ni siquiera una permanencia de los usuarios o los beneficiarios de la transferencia. Ha habido muchísimas dificultades con los canales de pago. Entonces, nosotros no estamos haciendo una evaluación del desempeño del programa en la alcaldía. Lo que estamos diciendo es que el programa está bien diseñado. Lástima que se han presentado tantos problemas para cumplir con las metas del plan de desarrollo, porque si se cumpliera de verdad con las metas del plan de desarrollo, ese programa como está diseñado sería mucho más exitoso en la superación de la pobreza extrema. Esa cercanía entre los gobiernos local de Medellín, distrital de Medellín y el gobierno nacional, esa cercanía puede facilitar, y más que ustedes quieren aportar con su propuesta ahorita al Plan Nacional de Desarrollo, puede aportar a que por fin saquen adelante esta demanda tan importante por estas tantas familias en pobreza extrema de Medellín. Sí, Roger, es que, digamos, la superación de la pobreza extrema es un reto que le puede quedar muy grande a cualquier ciudad, a cualquier municipio. Es una cosa que requiere una política articulada a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, recordemos que esto de la superación de la pobreza extrema y el hambre está como una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global en 2030. Y por lo tanto es muy importante que esto haga parte también de la estrategia del gobierno nacional, porque uno tiene que entender la superación de la pobreza como una estrategia, o sea, no como un programa que se va a desarrollar durante un periodo de gobierno o que le corresponde a un determinado alcalde porque eso fracasa. Se puede volver un tema de interés electoral, se puede volver un tema, digamos, de escaso impacto. Entonces, por eso el poder sumar lo que Medellín tiene y se propone, poderlo sumar a una estrategia nacional, juntarlo con lo que está pasando en otras ciudades capitales como el Distrito Especial de Bogotá, articularlo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, volverlo una acción permanente, estratégica, a la que se le asignan recursos, en la que se comprometen vigencias futuras. Es decir, es necesario porque la pobreza extrema no es una cosa que uno se pueda superar dando una moneda en el semáforo o haciéndole un subsidio de 100.000 pesos a la persona de vez en cuando. Así no se supera nunca la pobreza. Convirtiéndola en política pública, esa tiene que ser la
hicimos convertirla en política pública. 20 segundos, Fernando Valencia. ¿Cree que esa creación del Ministerio de la Equidad y la Igualdad que liderará la vicepresidente Francia Márquez va a aportar a solucionar todos estos problemas y a generar precisamente una solución a largo plazo integral? Hay varias cositas que están jugando en favor de eso, ¿cierto? Por un lado, la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que como les decía ahorita, va a incluir todo esto que nos estamos pensando, ¿cierto? Dos, se está desarrollando un sistema nacional del cuidado para, como les decía ahorita, incluir a cuidadores y cuidadoras. Lo mismo está pasando en el municipio de Medellín, un sistema municipal de cuidado. Tres, está la reforma tributaria que lo que está buscando es como una redistribución de las cargas y de los beneficios del Estado. Creo que es importante, está pensada como algo que favorece a los sectores más pobres. Y cuatro, yo diría que esta confluencia con el interés internacional y la creación de este ministerio, por supuesto, muy importante, Roger, por esto, porque el ministerio es de la equidad y de la igualdad. Entonces, cuando hablamos de igualdad, estamos buscando las relaciones entre hombres y mujeres, entre seres humanos que somos iguales ante la ley, y debemos, pero también el tema de la equidad, referido a que tenemos... Sí, Roger. Me tocó cortarlo porque no acabó el tiempo. Fernando Valencia, asesor político de Corporación Viva la Ciudadanía. Muchas gracias, mucha suerte, Fernando. Bueno, Roger, a usted muchas gracias, que esté muy bien. Con todo gusto. Tenemos que cortar que pesar, pero creo que nos quedó absolutamente claro. Muchas gracias. Chao.